Hola, ¿qué tal? Soy Iván y como puedes ver en este vídeo, digamos que traigo una serie de vídeos nueva y este es el primero de todas ellas donde voy a comentar vuestros comentarios. Voy a analizar la respuesta o los comentarios que me dejáis en las distintas redes sociales, es decir, tanto X, Twitter, como también puede ser Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Y digamos que con esto lo que pretendo es intentar mostrar o enseñar también ciertos puntos de vista que quizás no estoy comentando en algunos vídeos porque precisamente si no se me harían muchísimo más largos, pero con esta serie de vídeos lo que trato es, aparte de crear una cercanía mayor con la comunidad, también explicar los motivos por los que a veces tomo ciertas decisiones a la hora de invertir y también así digamos que poder mostrar un poquito más cuál sería mi punto de vista a la hora de analizar o valorar distintas compañías. Más concretamente, por si no sabes de lo que te estoy hablando, resulta que todo esto viene a raíz de dos comentarios, concretamente uno de una persona que me ha dejado un hilo en Twitter y otra persona que me ha dejado un comentario en YouTube. Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es, primero, mostrar a la comunidad, al canal, todo, o en este caso el comentario tal cual, es decir, qué es lo que exponen estas personas y por qué creen que yo, en este caso, como veremos ahora, me equivoco o a lo mejor no están de acuerdo con mis valoraciones, principalmente se trata de eso, pero lo veremos como digo luego. Y yo en este vídeo lo que voy a hacer es tratar de argumentar, por una parte, de forma objetiva, es decir, con datos y causas reales, y por otro lado, digamos que de forma subjetiva, es decir, con mi opinión personal, explicando por qué tomo esas decisiones a la hora de valorar compañías, y digamos que este sería el primer vídeo para que vosotros aprendáis sobre, por ejemplo, o por lo menos, digamos, tengáis más puntos de vista sobre cómo se debería valorar compañías. Entonces, lo primero, como siempre, vamos a mostrar realmente de qué comentarios estamos hablando. En primer lugar, estoy aquí en mi plataforma de Twitter, que aprovecho y por si no me estás siguiendo y quieres seguirme, pues sígueme. Y en este caso, como puedes ver, vamos aquí a la parte de notificaciones y voy a bajar aquí y como puedes ver aquí tenemos el comentario de esta persona que me ha dejado un hilo. Como puedes ver, entro aquí y a raíz del vídeo de Nagarro, como puedes ver, me ha dejado un hilo de varios párrafos donde comenta varias cosas con las que no está de acuerdo. Entonces yo lo primero que voy a hacer es leer el hilo tal cual, sin analizar, sin debatir nada, sin contestar nada. Y luego te voy a enseñar el otro comentario para que veas más o menos que el tema está relacionado y así aprovecho y contesto a los dos y también por esta parte digamos que intento aportar valor a todas aquellas personas que también tengáis dudas sobre este tema. Entonces, lo primero es, vamos a empezar desde arriba y como dice, en este caso lo que comenta es, lo siento, Iván, se refiere a mí, pero me toca dedicarte un hilo como seguir tuyo, entiendo que es seguidor tuyo, que soy desde YouTube desde hace un año. Hablemos de las valoraciones conservadoras que últimamente es lo que más me quema la sangre. Vi este vídeo y tuve que dejarlo a medio tras decir, venga hombre ya. Y lo explico. Y se refiere al vídeo de Nagarro. Bien, bajamos y aquí pone, me parece perfecto quien quiera ser conservador en todo o busque super gangas antes de comprar y mientras está cómodo en cash, perfecto, es coherente. También quien no quiera comprar small caps, perfecto. Lo que me rechina son las valoraciones conservadoras arbitrarias, entiendo que se refiere a mí. Antes de seguir diré que los vídeos de Iván me gustan bastante, la queja la tengo en la parte de valoración. ¿Vale? Nos está dejando claro o me está dejando claro que no está de acuerdo con la parte de valoración. Bien, incluso podría aceptar si se es negativo con toda la industria, pero no, aquí el error radica en que el múltiplo optimista de Nagarro es el conservador de Globant, no Jo, ya sabemos lo que sigue. Es decir que por lo que veo, digamos que no está de acuerdo con la valoración de Nagarro y de Globant.
No se puede coger múltiplos el mínimo, medio y máximo de este año. Con el mercado ultra bajista en el sector, con tipos récord de 15 años y también bajista en small cap con la demanda acumulada pendiente, 2001 múltiplos estarían alterados, pero ahora mucho más, por lado bajista. Entiendo que se refiere a que los múltiplos de 2021, si están alterados, también ahora serían alterados, pero de forma negativa. A donde voy con Globant, ahora le ha ido muy bien casualmente o casualmente bien. El múltiplo mínimo no es el conservador. Si le pones PER 26 veces conservador es como decir que no le puede ir peor. En cambio, Nagarro a 8 veces EBITDA no es conservador, sino que es la peor de las situaciones posibles e impensables. Vale, no puedes basarte en los datos del último año. Es como decir que Teleperformance, que en marzo de 2020 estaba a PER 20 y ahora lleva un año a PER 6 le calculas múltiplo conservador. Pero Apple lleva un año PER 22 mínimo, pues ese es el conservador cuando en marzo de 2020 estaba a PER 16. Hay que ser un poco equitativos. Además, por no salir del sector, la previsión de crecimiento de ticker no nos vale para Nagarro, porque hay poco seguimiento y en small caps los analistas siempre tiran por debajo. 2022 Nagarro creció 150% EPS, los analistas no van a proyectar eso, lógico. Además, dice, pero el caso es que proyectar que Globant con su tamaño crecerá un 25% en los próximos años, como mínimo hay que proyectar entonces un 30% de crecimiento anual para Nagarro, como mínimo, para ser equitativos en el escenario base. Ponle 25 veces PER a ambos, o sea, a 5 años Nagarro rentabilidad del más 100%. Termino con esto, o sea, que mis vídeos, ok, pero la parte de valuación o valoración siempre favoreces big caps respecto a small caps en un escenario bajista donde están en mínimos históricos versus big caps, mientras que en 2020 cayó todo por igual y por eso los múltiplos estaban igualados. Yo, por supuesto, tras haber visto y haber leído este hilo, lo fácil hubiera sido haberle contestado directamente. Eso sí, habría dejado un hilo seguramente de como mínimo 10, 12, 14 párrafos, solamente para intentar explicar cada punto que me está comentando aquí, que por supuesto, y por eso traigo este vídeo, de la mayoría de lo que estoy leyendo en el hilo no estoy de acuerdo. Y no solo no es que esté de acuerdo con mi opinión, sino que no es así, ¿vale? Y voy a explicarlo, como he dicho, de forma objetiva y también luego con mi opinión. Pero antes de ir con eso, aquí, pues como podéis ver, dejé y recuerda que esto antes de que yo o pienses o te termine el vídeo, no estoy haciéndolo por crear ni polémica, ni salseo, ni nada. Simplemente aprovecho para que, gracias a este hilo y al otro comentario que veremos ahora, digamos, intentar ayudar a resolver estas dudas que veo que tiene parte de la comunidad. Entonces, yo aquí simplemente lo que puse es, en fin, creo que este hilo da para un vídeo, cosa que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y aquí me dice, perfecto, bienvenido sea, que conste que lo digo como suscriptor y seguidor de tus vídeos, pero de verdad, cuando llegas a la parte de valoración me quedo así. Bueno, otro tema aparte es el motivo del por qué ha escrito el hilo, o también, digamos, las formas de escribir en el hilo, y luego el decirme que es suscriptor o seguidor, eso ya es otro tema que lo dejo yo aparte. Lo que me resulta curioso es que si bajamos un poquito más, fíjate que aquí también hay otro, en este caso, tweet que se ve que cita a personas donde al final, de forma resumida, aquí dice un ejemplo de lo que te contaba, PER 25 Globant, conservador, 15 veces Nagarro, eso me rechina. Es decir, básicamente entiendo que la base de este hilo es precisamente porque no está de acuerdo con la valoración que he hecho en Globant y en Nagarro, que son vídeos relativamente recientes que he subido hace poco, es decir, una semana o incluso 2 como mucho. Es decir, son vídeos muy recientes que, si no los has visto, por supuesto te invito a que vayas a verlos. Antes de contestar a esta persona, por supuesto quiero también mostrar
el otro comentario que, digamos, no es exactamente como esto, pero sí tiene que ver con este tema exactamente y es también sobre una compañía en concreto, como es el caso, como ves aquí, de este suscriptor que me ha dejado que no está de acuerdo, o he entendido yo el mensaje, que no está de acuerdo con la valoración tampoco de Globant. Aquí leo literalmente: Iván, más allá de que mucho es un buen análisis, tengo una reflexión para compartirte y es la crítica que tengo para hacerle a todos los que manejan múltiplos. O sea, de entrada, esta persona no está de acuerdo con la valoración por múltiplos. Entiendo a lo mejor que si esta persona es, digamos, alguien que ha estudiado de forma académica múltiplos, análisis fundamental, etcétera, muy seguramente le habrán enseñado, que no lo sé, el descuento de flujos de caja. Cosa que luego eso da para otro tema aparte de por qué, digamos, que ese método de valoración no es efectivo, ni eficiente, ni encima es práctico. Pero bueno, eso es otro tema aparte. En primer lugar, tenés que tener en cuenta que cuanto más grandes son las empresas, más cuesta crecer. Por lo tanto, no es conservador pensar que va a seguir teniendo el mismo crecimiento. Creo que es muy probable que Globant empiece a crecer más cerca del 10% dentro de 5 años. Y finalmente, los múltiplos en ese caso pueden contraerse tranquilamente a 20 veces o menos. Diría que tu escenario conservador, el que yo hice en el vídeo anterior de Globant, este de aquí, digamos que es el escenario realista para él, y tengo que hacer un escenario más conservador que el que he hecho. Por supuesto, aquí le he dado una especie de contestación, o ha habido una especie de debate donde yo le he explicado algunos puntos resumidos, pero que también, por supuesto, quiero incluir precisamente aquí porque ambos comentarios, como veis, digamos que están ligados o hablan del mismo tema. Bien, en primer lugar, por supuesto, lo que debes de entender es lo siguiente. Estamos hablando, y lo primero que te voy a contar es de forma objetiva, y no me dirijo a los dos, sino me quiero dirigir a todo el que esté viendo este vídeo. Estamos ahora mismo de forma realista hablando de dos empresas que operan en un sector, el sector IT, que está castigado, pero no porque el sector IT en sí vaya mal, porque hay demanda. Es decir, cada vez los clientes de estas empresas, que también son empresas, necesitan digitalizarse. Si necesitan digitalizarse precisamente porque los clientes de estas empresas, de Globant, Nagarro, Endava, EPAM, etcétera, digamos que los clientes también son empresas que tienen a su vez competidores, si esos competidores se digitalizan y aprovechan los avances tecnológicos en su favor, van a tener muchas más ventajas competitivas y les van a poder robar cuota de mercado a los clientes de estas compañías que necesitan digitalizarse. Precisamente por eso debemos de entender de que la demanda de este sector, en primer lugar, es necesaria y obligatoria. Es decir, aquellas empresas que no quieran digitalizarse se van a quedar sí o sí atrás con respecto a sus principales competidores. Por tanto, la demanda de este sector es creciente. Lo que no ha sido creciente durante todo este tiempo ha sido precisamente la inversión de estos clientes en digitalización. Es decir, estos clientes tienen un presupuesto, cuentan con un presupuesto, tienen, al igual que análisis de otras empresas, cuando vemos las cuentas de resultados, tienen un balance, tienen una P&L, tienen unos cash flow, donde evidentemente tienen unos gastos, tienen unos ingresos, tienen unos márgenes y por supuesto tienen un presupuesto destinado a inversión en digitalización. Por tanto, si ahora, de forma realista y actual, estamos en un entorno de altos tipos de interés y una inflación que no está terminando de ser del todo controlada, sigue siendo alta, no tan alta como meses atrás, pero sigue siendo relativamente alta. Por tanto, eso quiere decir que estamos en un entorno macroeconómico complejo o como mínimo difícil. Entonces, ¿qué es lo que están decidiendo estos clientes? De entrada, posponer la inversión. Hasta ahí
Creo que más o menos todo esto que he ido explicando, que ya he explicado en vídeos anteriores, creo o espero que quede claro. El motivo de las empresas de este sector que están castigadas es precisamente no por problemas del sector, sino por problemas macroeconómicos que afectan a los clientes del sector. Bien, cuando vamos a analizar una compañía de forma cuantitativa o de forma cualitativa, es decir, de forma numérica, y también el núcleo o core del negocio, es decir, cómo funciona, cuál es su base productiva, qué es lo que hace que genere beneficios, cómo pueden vender más, cómo pueden aumentar los márgenes, cómo pueden hacer mejores adquisiciones o cómo pueden hacer mejores adaptaciones, o el equipo directivo, qué es lo que está haciendo con la gestión de capital para aportarnos a nosotros como accionistas más valor o hacer que el negocio todavía siga creciendo más. Todas esas preguntas es la parte de lo que se conoce como análisis. Análisis cuantitativo y análisis cualitativo, ¿vale? Por esa parte. Pero por otra parte está la parte de valoración, donde generalmente se suele decir que la valoración es un poco más subjetiva. En el último vídeo, más concretamente en este, hice precisamente hincapié en esto que te voy a contar ahora, porque hay que diferenciar la diferencia entre expectativas y estimaciones. Las expectativas, añadimos variables a nuestras proyecciones futuras para que el escenario futuro cambie o afecte en ciertas condiciones para ver qué valoración podría tener la empresa en ese escenario. En las expectativas, pero en las estimaciones lo que debemos hacer es normalizar un escenario estándar o base y prolongarlo en el tiempo en función de la capacidad real productiva de la empresa. Bien, todo esto que estoy comentando ahora a lo mejor no te suena o no entiendes por dónde estoy yendo, pero a medida que vaya contestando el vídeo lo irás entendiendo mejor. En primer lugar, vamos a ir contestando punto por punto. Todo esto lo he hecho de forma previa. Voy a ir contestando punto por punto, digamos, los comentarios o el hilo que me han dejado estas dos personas. En primer lugar, si vuelvo aquí a la parte del hilo, vamos a ir por partes, donde aquí, por supuesto, como ves, a esta persona le quema la sangre y no ha visto el vídeo sino a mitad, que lo ha tenido que dejar, cosa que de entrada ya me parece mal, porque en los vídeos yo por lo menos, a diferencia no sé de otros canales de YouTube, pero yo por lo menos en los vídeos del canal intento explicar también, es verdad que de forma resumida, pero los motivos por los que yo escojo un múltiplo u otro, ¿vale? Eso de entrada. Si bajo un poquito más y aquí dice, me parece perfecto quien quiera ser conservador en todo o busque super gangas antes de comprar y mientras está cómodo en cash es coherente. De entrada, yo aquí lo que contestaría es coherente según quién, según tu criterio. Porque también te digo otra cosa, tienes que entender que a la hora de invertir hay diferentes perfiles de inversión. Hay personas que quieren ser conservadoras, pero no conservadoras con empresas, sino conservadoras con su capital. Es decir, que ni siquiera quieren asumir un poco de riesgo, un poco de volatilidad. Hay otras personas que sí quieren o están dispuestas a asumir una mayor volatilidad del mercado. También, como comenta aquí, también quien no quiera comprar small caps, cosa que no sé si lo dices por mí, creo y espero que no sea así, porque precisamente en el canal tenéis ejemplos de muchas small caps que os he traído, ejemplo de CTS, Relatec, Spyrosoft, a lo mejor Ferretti o San Lorenzo, es decir, estamos hablando de empresas que capitalizan poco más o incluso menos de 2.000 millones, 1.000 millones o incluso algunas como Norcoder Group que incluso son microcaps, empresas de 100 y poco millones. Es decir, en mi caso, otra cosa no, pero a mí yo sí he analizado small caps, ¿vale? Lo que me rechina son las valoraciones conservadoras arbitrarias. Y arbitrarias, ahora voy a explicar por qué no es arbitrario y por qué hay unos motivos reales detrás. Como digo, aquí incluso comenta que antes de seguir
dice que los vídeos le gustan, pero la queja viene por la valoración. Incluso podría aceptar que si se es un escenario o si se es negativo con la industria. Yo no estoy siendo negativo con la industria. Yo estoy siendo realista con la industria. La industria no se puede ser negativo. La industria es positiva. Tiene un aumento creciente en la demanda. Lo que de momento no está arrancando es la inversión de los clientes. Por tanto, estamos ante un sector que de forma base no es cíclica, pero los clientes de este sector, algunos clientes de este sector, sí son cíclicos y precisamente por eso no tienen la capacidad de invertir en momentos difíciles macroeconómicos. Aquí, como dice, es de forma base. El error radica que el múltiplo optimista de Nagarro es el conservador de Globant. Y esta es la idea base. Bien, primero, para empezar a mostrar datos objetivos y empezar a explicar realmente por qué la importancia de saber lo que narices estamos analizando. Bien, primero me voy a ir aquí a Ticker, ¿vale? Voy a Ticker y de entrada te voy a mostrar una cosa puntual. Si voy aquí y pongo Globant, ¿vale? Puedes ver aquí, un momento cuando cargue, aquí me voy a cambiar un segundo la cámara. Globant capitaliza a 7.200 millones. Globant, bien. Cambio un segundo y me voy a Nagarro. Nagarro, como puedes ver aquí, capitaliza a 1.177 millones. 7.000 frente a 1.000. Es decir, 7.000 frente a 1.000 podríamos hablar de que hay una diferencia de capitalización por 7. Estamos hablando de que Globant tiene un tamaño por 7. Ahora, esto que comentas aquí abajo, de que yo me estoy centrando en las Big Caps, primero, Globant, por si no lo sabes, no es una Big Cap. Globant es una Mid Cap. Podríamos debatir, dependiendo de qué considere cada inversor, de hasta dónde es una small cap o hasta dónde empieza una mid cap o una big cap, etc. Sé que hay inversores que consideran hasta 2.000 millones una small cap, hasta 5.000 millones incluso una small cap, pero a partir de ahí hasta 10.000, hasta 15.000 o incluso hasta 20.000 millones una mid cap. Por tanto, que Globant esté cotizando a 7.000 millones cuando Nagarro está cotizando a 1.000, como veis, hay una diferencia de tamaño, de capitalización. Bien, ¿por qué esto es de entrada el punto inicial, base, más importante para saber el múltiplo que se le tiene que asignar a cada compañía? Y no por estar en el mismo sector merecen el mismo múltiplo. Y ahora, por supuesto, te explicaré por qué. Vamos a ver, una cosa que debes de entender, y esto tiene que quedar clara, es la siguiente. El mercado, principalmente el 70% del mercado mundial, lo mueven entidades financieras, grandes fondos de inversión, grandes bancos o entidades aseguradoras. ¿Vale? 70% del mercado global lo mueve esa parte. El otro 30%, inversores retail, es decir, particulares, pequeños inversores, pequeños ahorradores o pequeños family office. ¿Vale? Más o menos esa es el reparto. Bien, ¿por qué te estoy comentando esto? Porque si el 70% del mercado lo mueven grandes fondos de inversión, entidades financieras, bancos, aseguradoras, etc., y deberías saber, y si no lo sabes, te lo explico yo, que soy asesor financiero certificado. Los grandes fondos de inversión, por ejemplo, en el caso de Europa o por ejemplo, en el caso de España, tienen regulaciones, tienen limitaciones. Es decir, por ejemplo, un fondo de inversión de España o de Europa, por ejemplo, tiene limitaciones a la hora de comprar en cuanto a volumen diario, en cuanto a porcentaje de peso que puede tener una compañía en cartera, en cuanto a cuánto porcentaje máximo de la compañía podría comprar y un largo etcétera. Por ejemplo,
un fondo de inversión no puede comprar más del 25% del volumen diario negociado de una empresa. Aparte, no puede tener más de una empresa invertido proporcionalmente o porcentualmente en su cartera que tenga un peso superior al 10%. Si pasa, legalmente tiene que vender forzosamente. Y al mismo tiempo tampoco puede comprar más de un 10% de la compañía. ¿Por qué? Para evitar supuestamente que los grandes fondos de inversión controlen compañías del país o de la zona geográfica, entre otras muchas cosas. Bien, de entrada, esto que es básico entenderlo. Si los grandes fondos de inversión son los que mueven la mayoría del mercado y precisamente existen esas regulaciones / limitaciones reales para que estos fondos de inversión puedan invertir en compañías, por supuesto, ahí es donde nace o reside la ineficiencia del mercado con las small caps. ¿Por qué? Porque precisamente, y te pongo el ejemplo, para una compañía como Nagarro que capitaliza a 1.000 millones, como entenderás, un gran fondo de inversión no puede acceder a esta compañía. De entrada, punto número 1, porque si la empresa, por ejemplo, quisiera comprar el 10% como máximo de la compañía, solo estaría comprando 100 millones. De 1.000 millones solo podría comprar 100. Pero es que de esos 100 millones, de forma diaria, solo podría estar comprando el volumen medio diario, el 25% de ese volumen medio diario. Si yo me voy aquí, fíjate tú, una búsqueda muy sencilla y pongo Yahoo Finance, ¿vale? Por ejemplo, y aquí me vengo y voy a buscarte, por ejemplo, Nagarro, aquí lo puedes ver, ¿vale? Vamos a ver el volumen medio diario. Media del volumen o volumen. Como puedes ver aquí, en este caso, media de volumen. Esto es por día o media de volumen, 21.000 euros que se negocia. 21.000 euros que se negocia para esta empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente si se negocian 21.000 euros para esta compañía, para Nagarro, y por legislación solo puedes adquirir o negociar el 25%, quiere decir que un gran fondo de inversión solo podría comprar cada día el 25% de este volumen de negociación. Por tanto, un gran fondo de inversión de al menos 3.000, 4.000, 5.000 millones tardaría no días ni semanas, meses en armar una posición. Meses, al menos 2 meses, como mínimo. Cosa que, como ves, ya no le sale rentable al fondo de inversión. Pero es que además, tú piensas otra cosa. Si solo como máximo puede adquirir, como te decía, el 10% de la capitalización de la compañía, eso quiere decir que como máximo podría comprar 100 millones. ¿Me puedes decir proporcionalmente para un fondo de 5.000 millones lo que representa 100 millones? Ya te lo digo yo, nada. ¿Realmente le merece la pena a un fondo de inversión, a un gran fondo de inversión, invertir en una small cap como es Nagarro que capitaliza a 1.000 millones? Claro que no. Y además, por si eso fuera poco, si encima todavía partiéramos de la premisa de que el fondo aún así quisiera comprarla porque piensa que Nagarro, por ejemplo, se va a multiplicar por 4, 5, 7 veces de aquí a los próximos 10, 15, 20 años, por poner un ejemplo, el tema es que encima sería un vendedor forzoso. Si la compañía, o mejor dicho, si la entidad financiera, si el fondo de inversión comprara Nagarro un 5% de peso para su cartera, suponiendo que no es un gran fondo de inversión, sino un fondo de inversión con menos gestión de capital, es decir, que gestiona menos patrimonio y puede comprar el 5% de su cartera en Nagarro, bien, si Nagarro dobla una vez, ya tiene el 10%. A partir de ahí, si Nagarro sigue creciendo, ese fondo está forzado a vender. ¿Ok? Quiere decir que no va a coger toda la rentabilidad. Todos estos motivos que te estoy dando, que son objetivos y reales y que hay que entenderlos, son motivos por los que existen ineficiencias en el mercado, sobre todo en las small caps. Bien, solo con este punto, y ahora
esto lo voy a relacionar con lo siguiente, múltiplos de valoración, ¿vale? Vas a entender realmente por qué no tiene absolutamente nada de sentido que pretendas asignarle el mismo múltiplo a Nagarro que a Globant. Bien, como sabes y como he explicado en este canal, múltiplo de valoración, y no voy a decir si es PER, si es EV/EBITDA, lo que sea, múltiplo cualquiera, es lo que se está dispuesto a pagar por esa compañía, es decir, el valor, mejor dicho, más que el valor, el precio que le asigna el mercado, ya sea por medio, como te digo, de market cap, de enterprise value o de price o de lo que sea, dependiendo del múltiplo que escojamos, y en el denominador, en la parte de abajo, los beneficios, que si es por PERS sería beneficio neto o EPS, si es free cash flow, pues por free cash flow, si es EV/EBITDA, pues EBITDA, es decir, los beneficios productivos de la empresa, etcétera, etcétera. Bien, es decir, que el múltiplo nos dice la comparativa entre precio que se está pagando por la empresa frente a los beneficios que genera la empresa. ¿Que genera la empresa cada cuánto? Bien, tenemos múltiplos LTM 12 meses atrás o tenemos múltiplos NTM 12 meses hacia adelante. Es decir, en un caso hay unas estimaciones y en el otro caso hay un histórico, ¿vale? Y el múltiplo, como puedes ver, es dinámico. Hasta ahí creo y entendemos que es lógico, ¿vale? Que entendemos cómo funcionan los múltiplos. Ahora bien, si te acabo de decir y acabo de explicar precisamente cómo funciona el mercado y precisamente cómo afecta por la ineficiencia natural del mercado de que el 70% esté controlado por grandes fondos de inversión, grandes entidades financieras, bancos, aseguradoras, etc. ¿Por qué se crean unas grandes ineficiencias en el mercado de las small caps? Precisamente tienes que entender que si se hace complicado entradas de capital en las small caps, es decir, la parte de arriba, market cap, enterprise value, price, etcétera, etcétera, la parte del numerador, si no hay entradas de capital, el múltiplo que se puede pagar por esa compañía no va a ser alto, sino va a ser bajo. Cuando normalmente en una empresa, en un múltiplo, cada vez hay más entrada de dinero, es decir, se paga más por la parte del numerador, pero el denominador, los beneficios siguen constantes, el múltiplo va subiendo. Es decir, el mercado está dispuesto a pagar un mayor múltiplo. Explícame en qué escenario sería lógico pensar que el múltiplo de Nagarro debería de subir al menos hasta el de Globant, que capitaliza 7 veces mayor, cuando tiene dificultades de entrada de capital. Cosa que si analizas Globant, que tiene 7.000 millones, precisamente si me vuelvo aquí y pongo Globant, 7.000 millones como puedes ver aquí, me vuelvo a cambiar de cámara un segundo, 7.000 millones, ¿esto qué quiere decir? Que aparte de eso, y otro motivo más, que es que capitaliza en el mercado estadounidense, cotiza, mejor dicho, en el mercado estadounidense, mercado más eficiente que el europeo. Aunque es verdad que el mercado europeo también es verdad que es relativamente eficiente, pero el estadounidense es más eficiente. Hay más cobertura de analistas, hay más seguimiento por parte del mercado para todo tipo de empresas, ¿vale? Hay más fondos de inversión grandes que pueden invertir más ingentes cantidades de capital. Evidentemente, para un gran fondo de inversión, comprar una parte de una compañía que capitaliza 7.000 millones es mucho más fácil que una empresa que capitaliza a 1.000. Por tanto, si Globant, ya solo por esto, de entrada, puede tener más entradas de capital de lo que puede tener Nagarro, explícame en qué escenario posible planteas que Nagarro tenga el mismo múltiplo que Globant a 5 años. No tiene ningún sentido. Ninguno. Otra cosa diferente es que estemos hablando a partir de que Nagarro ya empieza a tener el tamaño similar al que tiene Globant ahora. Pero también hay que ser coherentes. Si Nagarro pretendemos o estimamos, ¿vale? O tenemos expectativas, dependiendo de lo que queramos añadir en nuestra futura proyección, que Nagarro se va a multiplicar por esas 7 veces para llegar al tamaño de Globant, la pregunta es,
¿Tú crees que en ese mismo tiempo Globant no habrá seguido creciendo? ¿Tú crees que Globant se quedará congelada? Punto número 1. Por tanto, ya de entrada, solamente por cómo funciona de manera natural el mercado, fíjate, no por mi opinión, ni tampoco por entrar en lo que creo que vayan a ganar o no vayan a ganar, ni nada de eso. Solo por cómo funciona el mercado, ya estoy demostrando que Nagarro no debe tener el mismo múltiplo que Globant. Ni debe, ni es correcto hacer escenarios con Nagarro con el mismo múltiplo que Globant. Solo con esto. Ahora bien, sí, claro, si queremos especular, si queremos inventarnos los múltiplos, eso ya es otro tema. Pero evidentemente aquí, cuando hacemos sobre todo estimaciones, no se trata de inventar, se trata de proyectar la capacidad productiva de la empresa de aquí en adelante y cómo podrá afectar las entradas de capital de esos grandes fondos de inversión a la compañía a medida que vaya creciendo. Si tú me planteas un escenario en el que me dices, yo no sé cuántos años tardará, pero imagínate que Nagarro multiplica por 10, de aquí, por ejemplo, a 10 años, por poner un ejemplo. Entonces ya de 1.000 millones estaría capitalizando a 10.000 millones. Por tanto, sí es lógico pensar que en ese momento, en ese, no en otro, en ese momento, sí es verdad que el mercado pueda pagar un mayor múltiplo porque pueden haber más entradas de capitales. Pero ¿me puedes decir de aquí a 5 años si es que a lo mejor tu escenario es que Nagarro de aquí a 5 años multiplique por 7 para alcanzar el tamaño de Globant? ¿Es ese el escenario que estás planteando en este caso que me has comentado aquí para decir, tal y como me pusiste aquí, hay que ser equitativos? ¿Tiene sentido? Aquí, además, otro error que comentas es, que es curioso, es, por ejemplo, en el caso de Globant, casualmente ha ido bien. Espérate, casualmente ha ido bien. Te voy a dar otro motivo del por qué no solo Nagarro no merece el mismo múltiplo que Globant, sino que encima además el solamente presuponer que debería tenerlo ya es una locura en sí. Me vuelvo a ir aquí a la parte de ticker y en este caso ahora sí voy a ir a la parte de estimaciones. Una vez ya explicado cómo afecta el mercado a ambas compañías y por qué Nagarro no debe ni debería en un mercado eficiente, que como sabemos el mercado es eficiente en cuanto a recoger información, pero crea ineficiencias de mercado por la naturaleza del mercado. ¿Vale? Bien, entonces aquí podemos ver cómo Globant, tal y como te estoy enseñando, Globant, aquí puedes ver cómo los crecimientos en ingresos que has tenido, y fíjate, voy a quitar estimaciones futuras, solo hasta 2024 e incluyo 2024 porque son guidance que ha dado el equipo directivo, no yo, ni siquiera los analistas de ticker, guidance que ha dado el equipo directivo. ¿Vale? Otra cosa es que los cumplan o no, pero en este escenario, por ejemplo, para que veas, no escenario, sino en este ejemplo, voy a plantear por igual tanto a Nagarro como a Globant que lo que ha dicho el equipo directivo que se va a cumplir para 2024 se termina cumpliendo. Bien, fíjate, me voy a ir aquí y voy a ir a la página de MoneyChimp. De entrada, cuando me voy aquí a la parte de MoneyChimp, aquí lo que quiero calcular es el retorno anualizado, es decir, el crecimiento real que ha tenido la empresa, la capacidad productiva que ha tenido la empresa estos años atrás. Bien, si me voy a la parte de Globant, 199 en 2014 a 2024. Que son 2.432. 199, 2.432. Aquí pongo 199, 2.432. En este caso estoy hablando de 10 años, lo que quiere decir que la rentabilidad anualizada por crecimiento en ingresos, el crecimiento en ingresos anualizados, 28% anual. 28% anual. Bien. Si me voy a la parte de Nagarro, aquí, y puedes ver perfectamente, vamos a hacer lo mismo, como sabes, y si no lo sabes, ya te lo explico yo, Nagarro partió de una escisión, de una spin-off
de Algeyer, es decir, lleva cotizando poco. Pero aún así, aunque lleve cotizando menos de lo que muestra aquí precisamente, lo que voy a hacer es coger datos desde que tenemos los datos, que en este caso es desde 2019. Desde 2019 hasta 2024, fíjate que 1, 2, 3, 4, 5 años. 402,988. Por tanto, vengo aquí y pongo 402,988. A 5 años aquí, y esto quiere decir que la compañía, fíjate, Globant 28%, Nagarro 19%, no llega al 20%, apenas llega al 20%. Además, si queremos incluso mirar la resiliencia, porque es importante mirar en los momentos de crisis o de dificultades del sector, que, hombre, curiosamente, tenemos aquí 2020, una crisis, y tenemos aquí 2023, 2024, un problema del sector. Y estamos viendo cómo aquí en la crisis, Nagarro tuvo la capacidad de crecer, que, ojo, está bastante bien porque creció en la crisis un 6-7%. Pero es que luego en 2023-2024, con la ralentización del sector IT, te ha crecido un 5 y en 2024 espera un 8. Bien, si vamos a Globant, estamos hablando de una compañía que en plena crisis, como puedes ver aquí, 2020 creció un 23. 23. Y en 2023 y 2024, en 2023, con los mismos problemas del sector IT, te creció un 17,7 y ahora espera crecer un 16. Esto es ser equitativo, no igualar los múltiplos ni igualar, digamos, el crecimiento hipotético, porque la realidad es que aunque sean empresas del mismo sector, tienen diferentes capacidades productivas, tienen diferentes ventajas competitivas, tienen diferentes clientes o diversificación de clientes. El ejemplo que ya os he hablado, por ejemplo, del caso de EPAM y el caso de Endava, esas dos empresas sí tienen problemas presentes reales. En el caso de EPAM, porque tienen que reestructurarse precisamente por el exceso de costes, por la transición, por el caso del conflicto de Rusia y Ucrania, transición de empleados, despido de empleados o reestructuración de plantilla y otra serie de cosas que les han aumentado los costes y que por supuesto ahora digamos que el crecimiento que se esperaba para EPAM no va a ser el mismo, y en el caso de Endava porque tiene una diversificación diferente de clientes y está más expuesta al sector financiero. Y si el sector financiero es más cíclico, por tanto los clientes de Endava lo lógico es que vayan a posponer todavía más esa inversión en digitalización. Es decir, esas dos empresas tienen problemas reales. Fíjate que tú aquí me dices en una parte, espérate a ver si lo encuentro, como puedes ver aquí en este párrafo, dices: a donde voy con Globant ahora le ha ido casualmente bien. Casualmente bien, una empresa que lleva creciendo al 28% anual. Es decir, que ha demostrado que en crisis y que en problemas reales del sector es la mejor posicionada, punto. No es una opinión, punto, es la mejor empresa del sector y te lo está demostrando los números. El múltiplo mínimo no es el conservador. Si le pones 26 veces, cosa que yo no le puse 26, le puse 25. En el último vídeo que presenté de la compañía. Conservador es como decir que no le puede ir peor. No es que no diga que le puede ir peor, es que estamos en un escenario real peor, en el peor escenario real del sector. Estamos viviéndolo. No sé si eres consciente de ello. Como estamos viviendo ese escenario, estamos en ese sector y el mercado ya te está pagando las 25 veces. ¿Vale? Por tanto, al estimar que el mercado siga haciendo lo mismo porque la empresa tiene esa mayor capacidad productiva, tiene esa mayor resiliencia, tiene mejor esa diversificación de cliente y un largo etcétera de cosas que con respecto a Nagarro la supera por mucho, claro que merece un múltiplo mayor. Y a pesar de que aquí comentas que lo comparas con el EBITDA, cosa que está mal, dices, si no es que el problema de
Nagarro es que es la peor de las situaciones posibles e impensables. ¿Pero de dónde te has sacado eso? Nagarro, te recuerdo que está bien. Nagarro mantiene su capacidad productiva. Nagarro no tiene problemas y Nagarro consigue crecer o proyectar para 2024, mejor dicho, sí, para finales de 2024, un crecimiento del 8% precisamente gracias a su ventaja de costes por los ingenieros que tiene de la India. Las empresas que sí tienen problemas, aquí estás diciendo que es la peor de las situaciones impensables. Las empresas que sí tienen problemas, estando el sector tan mal como está, son Endava por, digamos, la diversificación de los clientes, que dependen de los clientes mucho del sector financiero, y EPAM, que tiene problemas estructurales reales. Esas sí que están en la peor situación posible e impensable. Con el sector mal y las empresas pasándolo mal. ¿Pero Nagarro lo está pasando mal? No. Nagarro lo pasaría mal si hiciera una mala adquisición, si por ejemplo, digamos que de repente se ralentizara o los clientes dejaran de invertir en Nagarro, si por ejemplo tuviera una ralentización en el crecimiento o le aumentara los costes y se le redujera los márgenes, todo eso podría empeorar la compañía, pero Nagarro está normal. Lo que tienes que entender es que la capacidad productiva de Nagarro es muy inferior a la de Globant. De hecho, para ser más concretos, la mitad. Porque si resulta que aquí para 2024 Globant te espera crecer un 16 en el mismo entorno del sector, con las mismas dificultades macroeconómicas, cosa que Nagarro te espera crecer, como puedes ver aquí, un 9%, un 8%, mejor dicho, quiere decir que estamos hablando de la mitad. De la mitad en el mismo entorno macroeconómico y con los mismos problemas del sector. Y la pregunta es, ¿Nagarro tiene algún problema estructural que le haya haber hecho ralentizar este crecimiento? No, es que este crecimiento del 8% no es por un problema de Nagarro, es por la demanda del sector. Y como Nagarro, por los clientes que tiene y el tamaño que tiene y el reconocimiento que tiene en el sector, precisamente por eso se ha visto afectado. Es decir, los clientes confían menos en Nagarro de lo que confían en una empresa como Globant. Precisamente lo que yo he explicado es que se ve claramente cuando una empresa en un entorno macroeconómico complejo o con dificultades del sector, cuando una empresa crece más que los principales competidores, es que claramente tiene ventajas competitivas, está robando cuota de mercado. Si Globant te crece un 16 o se espera que crezca un 16 o ni siquiera voy a tener la, digamos, estimación de 2024, sino en 2023 creció un 17, cuando Nagarro creció un 6, más del doble, estamos hablando de que Globant es mejor que Nagarro. Punto. Tú puedes opinar lo que quieras, pero la realidad es que Globant es mejor empresa que Nagarro. Por tanto, todo esto, más todo lo que he ido contando anteriormente, te vuelvo a preguntar, ¿merece el mismo múltiplo Nagarro que Globant? ¿Estás teniendo en cuenta que si Nagarro de aquí a 5 años crece, que ojo, no estoy diciendo que sea una mala empresa ni una mala inversión, pero si Nagarro de aquí a 5 años crece durante 5 años y consigue a lo mejor duplicar su capacidad, triplicar su capacidad o lo que sea, ¿te crees que Globant no lo hará? Y ahora planteo otra pregunta por el caso de Globant, porque la justificación es, no, es que Globant tiene un tamaño demasiado grande, es más grande y es normal que crezca menos. Te recuerdo que Globant, y volvemos aquí a este caso otra vez, el crecimiento que ha tenido la compañía y que te lo acabo de calcular, de 199 de ingresos a 4.000, o no, 4.000 no porque no voy a tener en cuenta el futuro, sino a 2.432, era un crecimiento del 28%. Y la compañía, incluso en pandemia, es decir, hace pocos años, es decir, que seguía siendo una empresa grande y de hecho incluso se pagaban mayores múltiplos por la empresa, en ese entonces, como podemos verlo ahora y te lo voy a enseñar, pues la empresa crecía a más de 20% de media, una media de 28% anuales. Es una empresa, te recuerdo, que está capitalizando, como puedes ver aquí, a 7.000 millones.
¿Cómo puedes decir que por ser demasiado grande ya no va a crecer? Y aprovecho y también contesto a esta persona con este comentario. ¿Cómo podéis pensar que va a crecer o proyectar un crecimiento del 10% a 5 años? Si hay empresas megacaps de billions de facturación o de capitalización en este caso, que crecen a doble dígito, y Globant, que es mediana, es decir, que todavía le queda muchísimo crecimiento y recorrido por delante, en este caso, y muchísimo tamaño, ya que hay otras empresas del sector que tienen muchísimo más tamaño y se les asignan mayores múltiplos, no porque tengan un mayor crecimiento, sino porque son más estables. Pues la pregunta es, ¿por qué presupones que Globant crecerá de aquí a 5 años de forma anualizada un 10%? En este caso, ¿en qué escenario posible existe eso? Es decir, estamos hablando de que si ya de forma real el sector está castigando a la empresa, a todas las empresas por igual, del sector IT, a todas por igual, ¿vale? Y sin embargo, Globant tiene la capacidad productiva de, en este entorno complejo macroeconómico más con dificultades añadidas del sector, te crece un 17 y un 16%. Explícame en qué escenario has tenido que plantear en tu cabeza para que de aquí a 5 años la empresa crezca un 10%. ¿Qué catástrofe estás pensando que le vaya a ocurrir a la empresa? Y si tiene sentido ese escenario. Una cosa que estoy viendo yo, que generalmente es un fallo muy gordo para los inversores particulares, que muchos de vosotros os dejáis influenciar por lo que dicen las personas en los canales de YouTube, y como siempre digo, ni yo tengo la verdad absoluta, ni nadie tiene la verdad absoluta en cuanto a opiniones, pero en cuanto a datos objetivos solamente hay que ser un poco avispados e intentar interpretar bien los datos. Si estamos viendo que una empresa que te crece a 17% con las dificultades del sector, cuando otras empresas decrecen o crecen mucho menos, es que la empresa es muy superior. Si vemos que la empresa tiene, digamos, que una capitalización de 7.000 millones, es verdad que pueden entrar más fondos de inversión a invertir en esta empresa, además de estar en el mercado estadounidense cotizando. Pero si creciera más, todavía podrían entrar más fondos de inversión más grandes, lo que quiere decir que la entrada de capital sería todavía mayor y el múltiplo asignado a futuro podría ser mayor. ¿Entiendes? Por tanto, la pregunta es, ¿por qué? Y esto es una pregunta o una reflexión importante que me gustaría hacer a la comunidad en general. ¿Por qué os centráis? No voy a hablar de vosotros, de nosotros, porque yo también asumo mis errores y eso también lo he cometido. ¿Por qué intentamos hacer expectativas o estimaciones teniendo en cuenta variables negativas y atípicas? ¿Por qué nos queremos complicar la vida? Te planteo una cosa que está al margen de la inversión. Imagínate que conoces a una persona, la que sea, vamos a poner por ejemplo Juanito, pues conoces a Juanito todos los días durante 10 años, va a trabajar, digamos, a su trabajo, a su empresa de 8 a 5 de la tarde. Juanito está, digamos, adaptado a las necesidades de la empresa, tiene, por supuesto, aparte de hacer bien su trabajo, cada vez ha ido teniendo incrementos de salario, cada vez la empresa está más contento con Juanito y además encima Juanito, aparte de tener un horario establecido, lo interesante es que además es feliz haciendo ese trabajo. Bien, si eso lo hemos visto durante 10 años, ¿por qué intentamos plantear un escenario? Si quisiéramos saber qué es lo que pasará con Juanito de aquí a 5 años, te pregunto, ¿por qué intentamos plantear un escenario en el que Juanito coge una baja? O Juanito de repente se lesiona, o Juanito se cabrea con la empresa y se despide, o que lo echan de la empresa. ¿Te das cuenta de que son escenarios atípicos, que son altamente improbables? Y si pasan,
por supuesto, en ese momento ya será la normalidad, porque ya será lo real que ha pasado. En bolsa sé que hay que manejar expectativas futuras, pero por eso te diferencio entre expectativas y estimaciones. ¿Sabes cuál es una de las claves de, por ejemplo, la inversión de Warren Buffett? Warren Buffett no especula a futuro. Warren Buffett estima a futuro. Ve un negocio, entiende la capacidad productiva del negocio y sabe que en un entorno complejo o en un entorno favorable, la empresa seguirá manteniendo su capacidad productiva. Podrán variar más o menos los beneficios generados, pero la capacidad productiva se mantendrá intacta. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Entender cuál es la capacidad productiva de la empresa. Si una empresa como Globant en este entorno complejo te crece a 16-17%, tiene una mayor capacidad productiva, de hecho, más concretamente, el doble de capacidad productiva de lo que tiene ahora mismo Nagarro. ¿En qué escenario posible ves justificado que el mercado pague de forma racional, eso sí, un múltiplo similar a Globant? No existe. Es un completo sueño. ¿Entiendes? Precisamente, con el ejemplo de Juanito, lo que digo es, siempre nos centramos en querer intentar anticiparnos a escenarios atípicos y la pregunta es, ¿por qué no intentamos centrar nuestras estimaciones, nuestras proyecciones, nuestra valoración en el escenario base de la empresa? Si yo quiero comparar una empresa con otra, como no tengo el dinero ilimitado, tengo que elegir en qué empresa invertir. Por tanto, tengo que analizar en los escenarios base de ambas cuál es mejor inversión para mí, ¿vale? Y para eso tengo que normalizar ciertas cosas y entender cuál es la capacidad productiva de ambas empresas y cuáles son todos los factores externos que afectan a la empresa, tal y como he contado. Es decir, tanto quién mueve el mercado y si todas esas entidades financieras van a meter mayor capital, ¿dónde? ¿En Nagarro o en Globant? Y si pasan 5 años y Nagarro crece, ¿qué te crees? ¿Que no crecerá Globant? Y si crece Globant, ¿no tendrá también más entradas de capital porque pasará de ser una empresa mediana a grande y todavía habrá más entradas de capital, lo que hará que se suba más el múltiplo todavía? Es decir, hay que ser coherentes. Si hacemos un escenario para una compañía, tenemos que hacer el mismo escenario o un escenario similar, pero no idéntico, sino similar, me refiero de, evidentemente, que haya cierta coherencia. Pero eso de normalizar con, le pongo el mismo múltiplo a ambas, no tiene ningún sentido. Y aparte, también a la hora de contestar a este comentario, querer hacer escenarios conservadores, como pone aquí, la empresa podría tranquilamente cotizar si creciera, en el supuesto que nos comenta este suscriptor, un 10% a 5 años, podría cotizar tranquilamente a 20 veces o menos. Claro, aquí la pregunta es otra. ¿Cuándo es el mínimo? ¿O cuánto es el mínimo que podría pagar el mercado? Porque, vamos a ver, ¿nosotros qué somos? Y te pregunto, ¿inversores o especuladores? Si nosotros nos centramos en los problemas puntuales que le puede pasar a cualquier compañía del planeta, no invertiríamos nunca. ¿Sabes por qué? Se estiman por diferentes estudios que hay más de 15.000 variables que podrían afectar negativamente a cualquier compañía en cualquier día puntual. Es decir, desde las elecciones en Estados Unidos, una nueva guerra, digamos que también que nos vuelvan a encerrar o cualquier otra cosa. Es decir, incluso que un propio sector cada vez sea más o que cada vez tengan más de crecimiento, que cada vez haya más competencia en un sector, que se reduzcan los márgenes por aumento de costes, que a lo mejor incluso alguien de Twitter famoso tuitee alguna tontería y que en base a eso el mercado se tumbe. Es decir, pueden pasar más de 15.000 variables, más de 15.000 problemas a lo largo de todas las acciones del planeta en las que realmente cualquier motivo podría justificar que el mercado pagara mejores múltiplos, peores múltiplos y mejores también, por supuesto. Entonces te pregunto, ¿dónde está el límite? 20 veces, ¿y por qué no 15? ¿Y por qué no 12?
¿Y por qué no 10? ¿Por qué no planteamos un escenario donde a lo mejor resulta que de aquí a un año el CEO de Globant nos engaña a todos y resulta que ha manipulado las cuentas, que al mismo tiempo hace una adquisición donde sobrepaga el 70% y al mismo tiempo resulta que se llevan todo el dinero y emiten unas stock-based compensation que tenían escondidas y nos diluyen a todos como accionistas? ¿Por qué no? Oye, por probabilidad puede pasar. Vamos a ser realistas, por favor. Vamos a intentar no especular. Es muy fácil intentar proyectar y añadir variables que son especulativas. Por ejemplo, en el caso de EPAM, y ya lo he explicado en el vídeo anterior, la realidad de la compañía ahora, a día de hoy, es que la empresa tiene problemas. Te recuerdo que existe lo que se llaman ciclos económicos y también está lo que se llama, que hay una correlación, ciclos psicológicos. ¿Te suena esto de burbuja, miedo, pánico en la inversión, optimismo, etcétera? Todo eso va correlacionado con los ciclos económicos y con las emociones de los inversores o partícipes del mercado. Por tanto, fíjate una cosa, y esto tienes que entenderlo. Si una burbuja, por ejemplo, los inversores sobreinvierten, es decir, añaden un exceso de capital, invierten mucho más en una compañía en relación a sus beneficios, es porque evidentemente esperan que a largo plazo el crecimiento brutal que pueda tener esa empresa, imagínate por ejemplo un 50% anualizado, pues el mercado espera que ese 50% se mantenga eternamente durante 10, 15, 20 años, cosa que es irreal. Pero en ese momento psicológico, digamos que es cuando nos acercamos a la parte de burbuja, el mercado empieza a pagar 50, 100, 200, 300 veces beneficios en ese escenario. Es decir, que aunque el mercado generalmente es verdad que es cortoplacista, la realidad es que en un momento de burbuja están pensando a largo plazo con que esos beneficios nunca se van a acabar. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, hay pánico, hay miedo, hay incertidumbre? Que ya de por sí el mercado es cortoplacista, pero más cortoplacista se vuelve cuando resulta que hay incertidumbre. El inversor medio, ¿qué es lo que quiere? Recuperar su dinero, recuperar su patrimonio, recuperar su inversión. No quiere tener riesgos, no sabe lo que va a pasar. Por tanto, lo normal, que es lo que veamos en esos entornos complejos macroeconómicos, son retiradas masivas de capital. Y si los inversores retiran masivamente el capital, evidentemente los múltiplos drásticamente comienzan a bajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si empezamos a plantear escenarios hipotéticos donde podrían pasar 20.000 hipótesis de problemas, de, digamos, fallos estructurales, de problemas macroeconómicos, de cualquier cosa, es que nunca invertiríamos. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Olvidarnos de todo eso, de toda la parte emocional y especulativa y centrarnos únicamente en la base productiva de la empresa. Nosotros analizamos un negocio de forma cualitativa. Intentamos entender cómo genera beneficios la compañía. Si no lo entendemos, yo ya he explicado en este canal que lo mejor es no inviertas. Oye, yo soy el primero que reconozco que yo no controlo todos los sectores. Recientemente también, hace poco, os traje una idea de inversión que me habíais pedido vosotros, United Health Group, una empresa del sector de atención médica. Es un sector que yo no controlo. Y aún así, ¿qué es lo que hice? Analizar la empresa, analizar algunos comparables, analizar un poco el sector y en base a eso traje un vídeo hablando de lo que yo veía sobre la empresa. Por supuesto, entiendo que se me escapan muchas cosas que no controlo de ese sector, que no controlo de esa empresa. Pero a priori, en un análisis previo, parecía una inversión interesante. Es como digo siempre, también hay que diferenciar entre análisis previos y análisis profundo. Cuando yo os traigo un vídeo al canal donde os estoy mostrando directamente la valoración de una compañía, no es simplemente porque yo me venga aquí y diga, como resulta, que es precisamente también como decía este chico en una parte. Es decir, como resulta que esta compañía de forma histórica
se ha pagado 31 veces o a 5 años 46 veces, yo le voy a asignar 46 veces. O el múltiplo medio o el múltiplo mínimo, que es el que se ha pagado, como decía en pandemia. Ejemplo, justo aquí encima me pone el mismo ejemplo con Teleperformance y Apple. Omitiendo que no tiene sentido ninguno comparar estos dos sectores, estas dos empresas. Es decir, estamos hablando de una empresa de call center que se vio beneficiada en pandemia. Una empresa que se podía operar desde casa. Los clientes o, digamos, los trabajadores, los empleados, podían operar desde casa y además se necesitaba llamadas de atención médica y otra serie de cosas. Frente a Apple, una empresa que tuvo que literalmente cerrar sus establecimientos y dejar de vender iPhones, iPads, Macs, etcétera, y que estamos hablando de una empresa madura, consolidada, con ventajas competitivas del sector de lujo de hardware tecnológico, frente a una empresa de call center donde ahora mismo el mercado, digamos que percibe, tal y como te he explicado anteriormente en vídeos del análisis de ambas compañías, en este caso, el mercado percibe que hay incertidumbre por la parte de inteligencia artificial. Y además a esto se le suma también la caída porque hicieron la adquisición de Majorel más cara de lo que quería el mercado. Sobrepagaron más y con altos tipos de interés, lo que añade más riesgo a la inversión. Por tanto, una vez entiendes esto, aquí me planteas, por ejemplo, en marzo de 2020, Teleperformance a 20 veces, ahora está a 6 y según como está a 6, yo hago un escenario a 6 veces de aquí en adelante. Falso. Te vas al análisis. Si dices que eres suscriptor del canal, deberías de haberte visto ese vídeo, al igual que también otros vídeos donde he ido comentando estas cosas, donde ves que la proyección de Teleperformance, como decía, suponiendo que de aquí a unos años, y puedes ver el vídeo, de hecho, para ir y para ser más exacto, me voy a ir aquí a contenido, vamos a ir aquí a la parte de contenido, voy a escribir aquí Teleperformance, ¿vale? Y como puedes ver aquí, fíjate, la fecha 9 de marzo, este vídeo, me voy a ir aquí y voy a ir al vídeo. Fíjate una cosa y voy a pausarlo. Está aquí en estos minutos, vamos a bajar la publicidad un segundo, pero vas a ver ahora mismo lo que comento en esta parte. Fíjate, pauso y fíjate esto. De aquí a 5 años seguirá pagando 5 veces. No tiene sentido. No tiene sentido porque no estaríamos en el mismo entorno macroeconómico. No tiene sentido porque ya la empresa durante ese tiempo habrá demostrado si vale o no vale. Es decir, que o ya habrá quebrado o ya habrá demostrado que realmente no le afecta tan negativamente la inteligencia artificial como percibe el mercado. Es decir, ya lo habrá demostrado después de todos esos años. Lo que quiere decir que podríamos irnos a un escenario donde realmente el mercado pagara 9 veces, porque realmente sería lo óptimo para esta compañía de forma conservadora, y con eso, si vamos a la calculadora... Bien, una vez has visto esto, fíjate que aquí podemos ver claramente cómo, estando la empresa con la incertidumbre actual que hay de inteligencia artificial, de cómo le va a afectar al sector, que el mercado no se termina de creer que no le vaya a afectar negativamente a la inteligencia artificial, veis aquí cómo de forma estable, más o menos, el mercado ha ido pagando 9 veces. Y para las condiciones actuales de la empresa, aunque esté cotizando a 6, yo hago la proyección a 9 veces. Y estoy suponiendo que el mercado de aquí a unos años ya habrá visto, si ve que los beneficios de Teleperformance siguen en aumento, pues que a lo mejor la inteligencia artificial no les afecta tan negativamente como a priori se creía. ¿Entiendes cuál es el razonamiento para llegar a la conclusión de por qué le asigno un múltiplo u otro? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si simplemente te limitas a creer lo que yo estoy diciendo cada vez que llega un vídeo, de que cuando veo este múltiplo y digo, ah, pues mira, yo estoy viendo aquí 46 veces, bueno, omitimos, como es el caso, omitimos esta parte, pero fíjate que en pandemia, es decir, en crisis, la empresa creciendo un 20 y pico % en pandemia, el mercado pagaba, como puedes ver aquí, 26 veces. Y ahora el mercado te la ha vuelto a plantar y estabilizar la empresa, la ha estabilizado, como puedes ver aquí,
en unas 20 y pico veces, 20 y pico, 30 veces. Por tanto, estamos en el escenario real donde hay problemas macroeconómicos. Estamos en el escenario real donde hay problemas en el sector IT. Y esta empresa ha demostrado que tiene mayor capacidad productiva, mayor resiliencia, mayor seguridad. Recuerda que los inversores que hay detrás lo que están buscando es seguridad en sus inversiones. Por tanto, rotarán su capital hacia aquellas empresas más seguras. Si, por ejemplo, en este caso, aquí me has dicho que no estás de acuerdo con que, por ejemplo, a Apple se le asigne en el escenario conservador 22 veces como mínimo, es que no estás entendiendo lo que es Apple. No estás entendiendo lo que, digamos, le asigna el mercado de múltiplo a una compañía. El múltiplo no solo incluye precio y beneficio, sino que el precio tiene la parte de, digamos, variable del mercado. Es decir, cuántas entidades financieras, fondos de inversión o inversores particulares invierten en la compañía. Es decir, cuánta entrada de capital hay. ¿Qué perciben en cuanto a beneficios futuros? Todo eso lo incluye el precio. ¿Qué perciben en cuanto a beneficios futuros de la compañía? ¿Qué resiliencia tiene la compañía en entornos macroeconómicos complejos o con dificultades macroeconómicas? El 16 veces de Apple es un escenario puntual. ¿Cómo vas a normalizar como que la pandemia va a estar para toda la vida? No tiene sentido. Y además, encima, ¿cómo vas a normalizar que porque Teleperformance tuviera 20 veces y en este caso Apple haya tenido 22 cuando ha tenido 16, digas, no, es que no tiene sentido que a Teleperformance le ponga 6, cosa que no puse 6, sino puse 9, y luego no te parezca o no entiendas que la media de Apple es 22? En una parte también me dices que esto está por aquí, y esto es curioso, que no hay que mirar el histórico de la compañía. No sé exactamente dónde lo decías. Aquí creo que era. No se puede coger múltiplos, el mínimo medio y el máximo de este año, con el mercado ultra bajista del sector, con tipos de interés récord, con 15 años y también bajista en small caps y con la demanda acumulada pendiente 2021 distorsionados al igual que ahora. Bien, entonces ¿en qué quedamos? Si no podemos hacer caso, por ejemplo, a los analistas de ticker de aquí al pasado, porque también mencionabas por aquí que efectivamente los analistas, digamos que no están siendo, aquí lo dices, los analistas no van a proyectar eso, lógico, no se pueden tener en cuenta la previsión de crecimientos de Nagarro en ticker. ¿En qué quedamos? ¿Hacemos caso de las estimaciones de Nagarro o de otra persona, de otra empresa? De una empresa sí, de otra no. ¿Miramos los datos pasados? ¿No miramos los datos pasados? No es por eso por lo que se coge el múltiplo. Se coge el múltiplo por todo el análisis que hay detrás que no ves en pantalla. Todo el análisis que yo hago detrás y que no puedo mostrar en un vídeo porque es literalmente imposible mostrarlo. Es imposible. Si yo hago un trabajo para analizar una empresa de más o menos 2 o 3 horas durante 4, 5, 6 días o una semana, para más o menos entender la empresa, competidores, sector y una serie de cosas, explícame cómo todo eso te lo voy a explicar o te lo voy a meter en un vídeo de como mucho 1 hora. Es que es imposible. Precisamente es por eso por lo que yo hay muchas veces que cuando llego, si veo que la media del múltiplo medio que le está asignando los analistas coincide con lo que yo he hecho previamente, directamente para ahorrar tiempo y no enseñar todo el proceso que he ido, digamos, haciendo hasta llegar a sacar esas conclusiones de que ese sería el múltiplo apropiado, directamente digo, bueno, pues cojo este múltiplo medio y entonces si lo proyecto a tantos años, pues nos daría tanto. Y estoy ahorrándome 15, 20, 35, 40 o 50 minutos de vídeo, de irme por la tangente y explicarte precisamente todo lo que me ha motivado a llevar a eso. Precisamente eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Ves todas las razones que hay detrás para entender por qué se le asigna a una compañía un múltiplo y no otro? Cuando comparas compañías del mismo sector, que eso hay que tener en cuenta que sean del mismo sector y que sean comparativas del mismo múltiplo. Si es PER, comparamos en PER las dos, no PER con un EV/EBITDA.
¿Me entiendes? Y al mismo tiempo también hay que ser coherentes. ¿Qué entradas de capital puede tener una? ¿Qué entradas de capital puede tener otra? ¿Qué capacidad productiva tiene en crisis una? ¿Qué capacidad productiva en crisis tiene la otra? Porque todo eso al final lo que va a hacer es que el múltiplo de valoración sea mayor en la que tiene más resiliencia, más crecimiento, más capacidad productiva, más diversificación de clientes. Es decir, por ejemplo, Endava, aunque tiene mayor capacidad productiva que Nagarro y objetivamente hablando es mejor empresa que Nagarro, lo cierto es que por su pésima diversificación de clientes, porque está más concentrado en el sector financiero, se está viendo más lastrada. Y esto es una realidad, aunque a mí no me guste, pero esto es una realidad. Por tanto, habrá que esperar hasta que el sector financiero, es decir, sus clientes, se recuperen y decidan invertir. Ahora te planteo una pregunta importante, y es la siguiente. ¿Acaso alguno de vosotros tiene idea de qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Porque yo no. Yo no sé si el sector IT se va a recuperar en el próximo trimestre, a final de año, a principios de año 2025, a finales de 2025, a principios de 2026. No tengo ni idea. Ni idea. Sí, igual que con los tipos de interés. Se presuponía que la Fed iba a hacer 3 bajadas de tipos de interés este año, a finales de año. Luego hemos visto, con los vídeos que te he explicado en el canal, cómo ya eso ha cambiado porque la inflación sigue enquistada. Y la nueva realidad es que a lo mejor, como mucho, se hagan a final de año 2 bajadas de tipo de interés. Pero es que incluso se está hasta valorando la idea de que como este es un año de elecciones, van a esperar hasta que pasen las elecciones y después, si la inflación sigue enquistada, incluso se planteen hacer alguna subida de tipos de interés. Entonces, fíjate cómo el escenario macroeconómico cambia. Por supuesto, empresas como Globant, empresas como Nagarro, empresas como EPAM, empresas como Endava, se pueden ver perjudicadas, o todas las del mercado, porque resulta que el mercado se mueve por 2 razones principales: expectativas futuras de beneficios traídas al presente y tipos de interés. Y dentro de la parte de tipos de interés hay una correlación con la inflación a nivel mundial o a nivel geográfico. Y esa inflación también a su vez está ligada con la cantidad de paro, la cantidad de empleo de un sector concreto, de un nicho, también la cantidad de demanda en un momento puntual o de oferta, ¿me entiendes? Todas esas cosas a nivel macroeconómico afectan a la valoración de la compañía, pero de forma resumida, expectativas de beneficios futuros y tipos de interés. Por tanto, si todo eso puede variar y son realidades que podrían pasar, la pregunta es, si vamos a proyectar, la pregunta es, ¿por qué quieres proyectar escenarios que no están pasando ahora? ¿Estás intentando adivinar el qué? ¿Crees que vas a acertar? ¿Te das cuenta de que eso es especular? Si yo no sé si van a mejorar el sector IT de aquí a finales de año, porque a lo mejor empiezan a bajar los tipos de interés de aquí a final de año, ¿no te das cuenta de que lo normal sería tener en cuenta que si Globant en este momento, con estas dificultades actuales, te está creciendo, como te decía, un 17 y un 16%, que esto es lo real de ahora, lo real, esta empresa con dificultades en el sector te crece un 17-16%. Como yo no sé si de aquí a un año, de aquí a 2, de aquí a 10 se va a recuperar el sector, evidentemente cuantos más años pasen en mis estimaciones, en este caso, más probabilidades habrá de que se termine cumpliendo esa variable adicional para que la expectativa se me termine cumpliendo. Pero yo no puedo contar con eso, porque no sé si voy a acertar de aquí a un año, de aquí a 2 o de aquí a 3. Lo que sí sé es que si se mantienen las condiciones actuales, esta empresa es capaz de crecerte a 17%, 16%. Si por supuesto empeoran las condiciones, que eso es otra variable que estamos añadiendo, ya habría que ver qué capacidad productiva tendría en este nuevo escenario esta compañía y también las otras del sector. Porque evidentemente si esta ya nos está demostrando que tiene mayor capacidad productiva que Nagarro, que Endava y que EPAM, evidentemente si Globant se ve afectada, ¿qué te crees? ¿Que las otras no se van a ver afectadas? Pues claro que sí.
Entonces, lo que digo siempre, hay que ser coherentes con la valoración. Y a la hora de hacer una valoración debemos centrarnos en estimaciones y no en expectativas. No queremos tener la esperanza de que ocurra algo porque no sabemos si va a ocurrir o no. Lo que sí sabemos es lo que es capaz de generar ahora la empresa y si eso mismo que ya está haciendo y que ha demostrado de aquí al pasado lo continúa haciendo exactamente igual, por supuesto puede que crezca más o menos, habrá una pequeña variación en función de su tamaño, en función de algunas cosas puntuales, pero si su capacidad productiva se mantiene intacta, esa empresa seguirá creciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, por una parte, queremos asignarles múltiplos irreales a compañías pequeñas? Caso de Nagarro, lo que decía este chico. ¿Y por qué, por otra parte, queremos, en este caso, lo que decía el otro chico, en este caso aquí en la parte de comentarios, que lo tengo aquí? ¿Por qué queremos asignar escenarios negativos o forzar escenarios negativos y llamarlos conservadores? ¿Sabes cuál es la diferencia entre conservador y escenario pesimista? Si tú añades una variable negativa, que ojo, no estoy diciendo que no pueda pasar, perfectamente de aquí a un trimestre, de aquí a un año, de aquí a 3 años, perfectamente por posibilidad puede pasar por cualquier cosa. Precisamente por eso en bolsa lo que siempre se dice es toda inversión conlleva un cierto riesgo, toda inversión. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, no quiere decir que vaya a ocurrir, pero existe la posibilidad de que al final una inversión que hayas hecho pueda terminar saliendo mal. Pero te planteo lo siguiente, nosotros tiene sentido que intentemos invertir centrándonos únicamente en un escenario negativo puntual que creemos que puede que pase. ¿Te has dado cuenta de que cuando yo he explicado en el canal sobre temas macroeconómicos, las crisis de media aparecen una cada 10 años y tú estás queriendo apostar a que va a ocurrir algo malo en ese único año de los 10? ¿No es más fácil proyectar la capacidad productiva en condiciones normales de la empresa durante los 9 años restantes? Y si en ese año puntual, por lo que sea, cambian las condiciones, lo analizamos para ver si realmente le afecta negativamente. O, en vez de ser negativamente, simplemente es una oportunidad que nos está dando el mercado para comprarla más barata. ¿No te has planteado que quizás el enfoque que se está haciendo es el erróneo a la hora de estimar, que está mal dicho, porque realmente eso son expectativas? Está más cerca de especular que de estimar. En estimar, lo que tenemos ahora lo proyectamos a futuro. Y como hemos visto y está demostrado, si tanto una persona como una empresa, como un país, etcétera, etcétera, va haciendo lo que sea, una cosa, es más fácil que siga repitiendo esa cosa. Porque es la dinámica y es la naturaleza humana. Es decir, si yo todos los días, por poner un ejemplo, salgo a correr a las 8 de la mañana, lo normal es que mañana, el mes que viene, la semana que viene, siga saliendo a correr. Por supuesto, puede pasar que no, puede pasar que me lesione, puede pasar 1000 cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres intentar hacer tus estimaciones en base a una cosa puntual que no es lo normal que pase? Es decir, por tanto, lo que quiero decir es ¿por qué intentamos hacer escenarios como conservadores, escenarios que realmente son pesimistas y puntuales? No tiene ningún sentido. Y además, si son pesimistas y puntuales, ¿quién te dice a ti que el mercado en vez de 20 no pague 15, no pague 12, no pague 10? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Cuando hacemos un escenario conservador, es conservador porque es base. Es decir, ya el sector Globant, Endava, EPAM y Nagarro está con problemas, el sector. Pero aunque el sector por igual esté en problemas y otras muchas compañías, por supuesto, también estén sufriendo lo que le está pasando al sector, lo cierto es que hay empresas que están sufriendo más y empresas que están sufriendo menos. Y esta es la realidad actual. Por tanto, la pregunta es, si ya estamos en ese escenario catastrofista, donde el sector está afectando negativamente a todas las compañías, no por igual,
el sector sí está mal para todas, pero no afecta por igual a todas porque cada una tiene calidades diferentes. Cada empresa es diferente, unas empresas son claramente mejores que otras. Otra cosa diferente es si tú dices, bueno, es o no mejor inversión, por si la compro más cara o más barata, pero estamos viendo que objetivamente una empresa es mejor que otra, punto. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar decisiones, pero lo que no podemos hacer es plantear escenarios donde evidentemente aparezcan cosas catastrofistas. O también, al contrario, pretender intentar inflar, como es el caso de este chico, la valoración de una compañía porque seguramente, en mi opinión, no lo sé y a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor este chico tiene acciones de Nagarro en cartera y se está frustrando porque ve que el mercado paga por Globant más de lo que está pagando por su compañía o su inversión. La pregunta es, ¿estás siendo coherente con la empresa en la que has invertido? ¿Sabes realmente los riesgos que tiene el haber invertido en Nagarro? Lo que te digo, empresa pequeña, más desconocida, en un mercado más ineficiente, la cubren menos analistas, al mismo tiempo tiene peor capacidad productiva. Si es verdad que tiene ventajas de coste y eso le ha hecho que incluso en un entorno de el sector tenga la capacidad de crecer, cosa que otras empresas como EPAM decrecerá, y seguramente en Dava habrá que verlo porque presenta esta semana, pero seguramente a lo mejor puede que en Dava también decrezca, o si crece, crece ligeramente. Y habrá que ver cuándo se empezará a animar el sector financiero a invertir para que todo eso lo pueda capitalizar en Dava. Pero todo eso, como digo, yo no lo sé. Yo no sé si va a pasar el trimestre que viene, yo no sé si va a pasar a final de año, yo no sé si el sector financiero va a comenzar a invertir el año que viene, no lo sé. Lo que sí sé es la capacidad productiva que tiene Dava, la capacidad productiva que tiene Nagarro, la capacidad productiva que tiene Globant. Y eso lo proyecto a largo plazo. Y eso, para mí y para el mercado, tiene un valor que se llama múltiplo. Y ese múltiplo tiene que ser acorde a la calidad de la empresa, la resiliencia de la empresa, las ventajas competitivas de la empresa y un largo etcétera. Como conclusión de este vídeo, y antes de terminarlo, lo primero me gustaría decir que evidentemente no tengo absolutamente nada en contra ni de este chico ni del otro chico que me ha dejado comentario. Cada uno es libre de dejar el comentario que quiera. Yo sí que opino, y aquí es donde entra mi opinión, que quizás lo que deberíamos de hacer es reflexionar sobre el tipo de valoraciones, el tipo de estimaciones, proyecciones, expectativas que estamos haciendo con compañías a la hora de valorarlas. Si se le asigna un múltiplo de 25 veces a una empresa es por muchas razones. Evidentemente, si tú ya estás añadiendo variables que cambian esas estimaciones, cambian la realidad actual de la compañía, como es el caso de Globant, que con estas dificultades actuales el mercado ya está pagando 25 veces por los beneficios esperados de 2024, forward de 2024, eso es la realidad. ¿Vale? Y si tú quieres cambiar esa realidad añadiendo variables, presuponiendo que la empresa va a ir mal, presuponiendo que en vez de 2 bajadas de tipo de interés no haya ninguna, te das cuenta de que todo eso, cuantas más variables añadas a tu ecuación, más improbable es que termines acertando, porque más estás especulando, más estás creando supuestos futuros que a lo mejor ni se dan. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. Si quieres valorar una compañía, quizás lo que deberías de hacer es proyectar haciendo estimaciones sobre las condiciones actuales de la empresa y prolongándolas a futuro. Por supuesto, habrá empresas donde las condiciones actuales sean una basura. Ejemplo, EPAM. EPAM ahora mismo tiene problemas reales que tiene que solventar. Si yo esos problemas los prolongo hasta dentro de 5 años, el crecimiento esperado para mí en EPAM es una basura.
Por tanto, ahí en vez de hacer una estimación, tengo que hacer una expectativa, añadiendo la variable de que entiendo de que si el equipo directivo sabe hacer bien las cosas, y para eso es por lo que hay que analizar las empresas, presupongo que tendrán la capacidad de arreglar esos problemas para que en ese supuesto futuro, y digo supuesto porque no es real y no es actual, para que en ese supuesto futuro se arreglen las cosas y la compañía vuelva a la senda de crecimiento. Y por tanto, así yo podría llegar a obtener una muy buena rentabilidad. Pero soy consciente de que estoy partiendo de un supuesto, no de la realidad. Ahora mismo con Endava ocurre lo mismo. La realidad es que está más expuesta al sector financiero. Me guste o no me guste, está más expuesta a este sector. Y aunque tenga una mayor capacidad productiva que otras compañías, lo cierto es que por culpa de esa exposición a esa parte de clientes se va a ver más negativamente afectada. Me guste o no me guste. Entonces, puedo proyectar esa, digamos, ralentización o poca inversión por parte del sector financiero, por parte de los clientes del sector financiero, y estimar un crecimiento moderado manteniendo las condiciones actuales. Eso es una estimación. Y luego puedo tener una expectativa donde la compañía, por la capacidad o las habilidades o los conocimientos del equipo directivo, consigan, digamos, darle la vuelta, cambiar a lo mejor el porcentaje de diversificación de clientes, o a lo mejor que el sector, en este caso financiero, empiece a invertir, y otra serie de variables. Y todo eso al final me puede hacer un escenario, es decir, unas expectativas, porque tiene una parte especulativa, donde a lo mejor también podría obtener una muy buena rentabilidad. Pero es que en el caso de Nagarro y de Globant está claro, ninguna de las dos empresas tiene problemas como las otras dos. Sí es verdad que hay problemas en el sector, pero la empresa de por sí, el núcleo de la empresa, no están afectadas ninguna de las dos. Y sin embargo, una te espera crecer un 8 y otra te espera crecer un 16. Por tanto, ¿cómo podemos pretender que el mercado pague 25 veces por una y 25 veces por la otra? Estamos siendo tremendamente optimistas con una y tremendamente conservadores con la otra. Porque si esta crece, esta también tiene que crecer más, porque además tiene más papeletas para crecer más. Tiene más productividad, tiene más capacidad de entrada de capital por parte de fondos de inversión, bancos y un largo etcétera. Entonces hay que ser coherentes. Si esta empresa crece a 30% a partir de ahora, piensa una cosa. En el caso de Nagarro, como digamos mencionaba este chico, crecimientos o proyecciones de 30%, que eso creo que estaba por aquí, si no me equivoco, aquí está. Mira, si ves aquí, como puedes ver, pero en el caso de proyectar que Globant con su tamaño crecerá un 25% en los próximos años, te recuerdo que es una mid cap, como mínimo hay que proyectar 30 veces. 30 veces cuando la media, el histórico de la empresa, es que ha crecido un 20 de media, 19. Y una cosa que hay que ser realista es que si, por ejemplo, quieres hacer una proyección a 10 años y a 10 años estimamos que la empresa Nagarro a lo mejor sí va a crecer ese 30%, en este caso, ¿vale? Piensa que Nagarro ya hemos visto que en crisis, y normalmente de media ocurre una cada 10 años, pues te está creciendo a un único dígito. Por tanto, si la empresa crece al 30, pero tiene 1 o 2 años malos, que crece a un dígito, fíjate, ni siquiera que decrezca, solo que crezca a un único dígito, ya el crecimiento medio de esos 10 años ya no es del 30, ya es de mucho menos, porque te baja la media. Mientras que Globant es más estable en el tiempo y además tiene la capacidad, como te he explicado, de que se reinvierta en el negocio más, porque al capitalizar más y tener más clientes también puede reinvertir en el negocio y seguir creciendo más, además de tener más inyección de capital por parte de entidades financieras, etcétera, etcétera. Y te recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Globant, emite acciones
lo que quiere decir que se financia para seguir haciendo adquisiciones, entre otras cosas, y eso quiere decir que si el mercado está dispuesto a pagar mayores múltiplos, se está financiando más caro, es decir, en este caso a un múltiplo más caro, mejor dicho, pero ellos se financian más barato. Recuerda que cuando emites acciones, y también lo he explicado en el canal, si es a un alto múltiplo te estás financiando más barato, lo que quiere decir que eso puede hacer que la compañía pueda crecer todavía más. Entonces, como digo, hay que ser coherente con las inversiones o con las, mejor dicho, con las estimaciones, con las valoraciones que vamos a hacer de aquí al futuro. Sé que el sector IT es un sector muy seguido por la comunidad y entiendo, y aquí como digo es donde entra mi opinión, entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo digo en los vídeos, es que ni mucho menos, porque hay una parte subjetiva, es decir, mi forma de ver el mercado, las valoraciones, las estimaciones, la situación de la empresa, todo eso es desde mi punto de vista y no tienes por qué compartirlo. Ahora, eso sí, los datos son datos iguales para todos y ahí no cambia. Quiere decir, la capacidad productiva de una empresa es la que es. No es que me guste a mí, no es que te guste a ti, es la que es y punto. El crecimiento que ha tenido la empresa es el que es, no hay otro. Si el sector afecta negativamente y ha afectado a esta compañía menos de lo que ha afectado a otra, te guste o no, es así y esa es la realidad. Entonces, esto es lo objetivo y quizás deberíamos de centrarnos como reflexión final en hacer valoraciones más enfocadas a estimaciones proyectando la normalidad productiva de la empresa que haciendo expectativas, añadiendo variables de cosas que quizás podrían pasar. Si lo piensas bien, inversores como Warren Buffett o como Peter Lynch, si te lees sus libros, verás que ellos explican que hay que hacerlo fácil. Y fácil es cuanto menos variables locas, especulativas añadas, sino que simplemente te centres en el negocio, te centres en la calidad del negocio, tanto en los peores momentos como en los mejores momentos, y veas que esa empresa te puede ofrecer una buena rentabilidad a largo plazo, entonces son más garantías para que tú puedas dormir tranquilo y por supuesto esa inversión te termine dando una buena rentabilidad, sobre todo no a corto, sino más a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el primer vídeo contestando comentarios de suscriptores. Por supuesto, si os gusta este tipo de vídeos, dejádmelo aquí abajo en los comentarios y trataré de traer estos vídeos más de vez en cuando. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.